Muy buenas tardes con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Bienvenidos a este seminario justamente de para la línea Air Max AC, lo que es transporte de datos inalámbricos, desarrollado en conjunto con nuestro distribuidor Solution Box. Deseo confirmar, por favor, que los asistentes ya están viendo mi pantalla, mi presentación, me están escuchando claramente. Ustedes en la herramienta pueden formular sus preguntas, consultas. Yo las voy a estar revisando para aclarar cualquier duda o inquietud que nosotros podamos tener. Recuerden igual que el material va a ser compartido con todos ustedes y bueno, lo estoy grabando para que también sea compartido a través de las redes sociales del distribuidor. Bueno, muchísimas gracias por las confirmaciones. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Aproximadamente son 60 minutos que nos va a tomar. Esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar especialmente justo de algunas tecnologías nuevas. El día, si no me equivoco, el día viernes o el jueves de la semana pasada se lanzó una actualización de lo que es Air Max AC. Hay un nuevo sistema operativo o una actualización del sistema operativo 8 con algunas mejoras muy importantes en la parte gráfica. Ya en la presentación vamos a conversar de alguno de estos cambios. Vamos a hablar brevemente acerca de una introducción a Ubiquiti para empezar a hablar acerca de las tecnologías inalámbricas, los enfoques que nosotros tenemos para lo que es enlaces punto a punto, multipunto. Estamos teniendo también algunos cambios en diversos hardwares, o sea, hay radios nuevos. Y efectivamente vamos a trabajar en la parte de punto multipunto, una solución muy interesante en lo que viene a ser corta distancia. Vamos a hablar de algunos detalles ahí. Hablarles un poco acerca del sistema operativo 8, los cambios en la nueva interfaz, algunas herramientas como el Air Magic, la integración con la familia Air Max M, que es la línea antigua, y obviamente justamente el versus entre lo que es generación 1 y generación 2. Nosotros estamos entrando en lo que es generación 2 de Air Max AC. Básicamente son algunas mejoras que te estamos agregando en los productos. Vamos a hablar de cuáles son esos puntos. Luego vamos a entrar a revisar el tema de productos, el portafolio de productos y soluciones. Vamos a tener también unas tablas de lo que son distancias, que es una pregunta muy frecuente, la recomendación para cada uno de los casos, punto a punto, punto multipunto, y luego pues, algunos pequeños enlaces o casos de éxito que he registrado, accesorios, software de gestión y algunos detalles adicionales o preguntas que podamos tener, vamos a ir revisando durante el seminario. Perfecto. Entonces, siempre hago una pequeña introducción a las personas que de repente no han escuchado de Ubiquiti. Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de comunicaciones. Siempre estamos muy enfocados en cerrar las brechas digitales mediante la construcción de plataformas de redes para todos y en todas partes. Más de 60 millones de dispositivos inalámbricos desplegados o de radiofrecuencia, de los cuales AirMax obviamente tiene más de 37 millones y estamos bastante posicionados con esta solución a nivel justamente mundial. Como Ubiquiti siempre buscamos combinar tecnología innovadora con un soporte de una comunidad global. Trabajamos bastante con foro, el tema de retroalimentación, el tema del feedback es para nosotros muy importante. Así que con el foro nos permite poder contactarnos y conversar de primer nivel con todos nuestros usuarios. Siempre buscamos obtener la mejor relación precio-rendimiento, buscamos ser bastante disruptivos para eliminar las barreras de conectividad que a veces nos afectan. Recordemos siempre una definición de la tecnología inalámbrica. Evidentemente trabajamos nosotros en lo que es radioenlaces. Recordemos que esto utiliza como medio de comunicación ondas de radio, las cuales se desplazan por el aire. Por lo tanto, es muy importante que esto esté totalmente libre de obstáculos. Ustedes van a escuchar de que a veces hay soluciones que operan con no línea de vista o el 100% de línea de vista. La línea de vista depende más que todo de la tecnología, no, perdón, la tecnología no, sino depende de la frecuencia que nosotros utilicemos. Evidentemente el término línea de vista es algo que se utiliza mucho y hay diversas perspectivas de algunas marcas en cuanto a la línea de vista. Si tú quieres tener un rendimiento 100% de la solución, es importante que en Air Max AC tengas 100% de línea de vista, ya que la frecuencia que utilizamos es 5 GHz. Recordemos que la frecuencia de 5 GHz necesita sí o sí línea de vista. Recordemos que también línea de vista es el espacio que debe estar totalmente despejado entre ambos radios para que la señal se pueda propagar sin ningún inconveniente. Entonces nosotros tenemos un software de gestión que es el AirLink,
Es un pequeño software que nos va a permitir a nosotros hacer la validación de los enlaces. En este caso el software simula la curvatura de la Tierra, inclusive la altura de las torres, la frecuencia, el radio que se va a utilizar, potencias de transmisión, ganancias de las antenas, y en base a esa información hace una proyección si la energía va a ser suficiente, va a ser buena, y efectivamente si vamos a contar con el 100% de la línea de vista. Es siempre muy importante tener estabilidad en las torres, especialmente en enlaces de mediana a larga distancia, ya que no tener esta estabilidad o que la torre no esté 100% recta podría ocasionar problemas de rendimiento directamente. Recordemos que las redes inalámbricas, en lo que viene a ser banda libre, en este caso 5 GHz es banda libre, comparte el aire, por lo que el principal inconveniente que nosotros vamos a tener, suponiendo que instalamos correctamente los equipos, siempre va a ser el tema del ruido o las interferencias. Recordemos que el ruido e interferencias son señales causadas o generadas por otros radios, los cuales nos afectan en comportamiento. Entonces es muy común sufrir de este problema de la interferencia y hemos hecho justamente algunas mejoras en el nivel de hardware en lo que es generación 2 como para ayudar a mitigar más estos problemas que a veces nos pueden afectar. Entonces, en el caso de Air Max AC, nosotros podemos trabajar fácilmente arquitecturas de punto a punto y punto multipunto. Ambas arquitecturas son bastante fáciles de poder implementar. Recordemos que siempre un enlace punto a punto es un enlace totalmente dedicado, un enlace punto multipunto es un enlace compartido, básicamente distribución de servicios. Una de las redes o los casos más utilizados para lo que es punto multipunto puede ser, por ejemplo, la distribución de banda ancha o internet. Efectivamente, es un tráfico basado en demanda, así que cuando un usuario lo libera, otro lo puede usar, y eso permite que en un mix de usuarios, efectivamente, puedan experimentar buenas capacidades por contar con un uso basado en demanda. En cambio, cuando hacemos un punto multipunto para video, recordemos que el video, videoseguridad, las cámaras de seguridad son streamings constantes y hay que tener mucho más cuidado en el dimensionamiento de los megas para no tener saturaciones. Pero ambas arquitecturas son muy fáciles de poder implementar. Es sobre todo muy importante escoger el producto adecuado según el rendimiento y distancia nosotros también que queremos desarrollar. Entonces, ¿qué podemos transmitir con Air Max AC? En general, la solución de Air Max AC es una comunicación inalámbrica LAN-to-LAN o de arquitectura 100% transparente. Esto nos va a permitir extender la red prácticamente y poder transmitir diversas soluciones de datos que podrían ser video IP, voz sobre IP, data y telemetría. Efectivamente, nosotros podemos transportar cualquiera de estos tres servicios, pero es importante tener en consideración algunos puntos. Muchas veces me preguntan si los 4 servicios que tenemos en pantalla son exactamente iguales para los equipos y la respuesta es no. En realidad, el equipo no tiene problemas en procesar los megas. Los radios usualmente o los switches o routers de comunicación sufren por el tema de procesamiento de paquetes. Más allá de los megas, el procesamiento es algo muy importante que nosotros que tenemos que observar. En el caso de data IP, lo que es tráfico de Internet, usualmente la arquitectura de tráfico está diseñado para paquetes grandes. Eso estresa menos los equipos de comunicación y en el caso de distribuir Internet, obviamente los radios pueden muy fácilmente trabajarlo sin ningún inconveniente. En el caso de video IP usualmente no me refiero a Netflix ni a YouTube, sino me refiero a tráfico de cámaras. Usualmente tiene mucha fracturación de paquetes, dependiendo del código que se utilice y la calidad del chipset. Y podemos decir que video IP puede impactar un poco en la parte de estrés de los enlaces. En el caso de Air Max AC es muy recomendado para video IP porque la capacidad de los radios de Air Max AC es mucho más alto en procesamiento. Sin embargo, en voz sobre IP hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el tema de voz sobre IP muchas veces son muy pocos megas, pero el esfuerzo de procesamiento es bastante alto. Usualmente si tenemos, digamos, 15, 20 megas de voz sobre IP, lo que equivaldría tal vez a unas 200, 250 llamadas simultáneas o un poco más, efectivamente, Air Max AC lo puede manejar sin ningún problema, pero si son demasiadas llamadas, de repente el tema de procesamiento podría saturar un poco Air Max AC. Es el motivo por el cual en Ubiquiti existe otra familia, que es el hermano mayor, digamos, de Air Max A-Fiber, los cuales sí tienen y están preparados para troncales de voz sobre IP. Telemetría en general, nunca tenemos mucho tráfico, así que Air Max AC lo puede manejar sin mayores inconvenientes. Es importante que hayan escuchado esta aclaración porque siempre me hacen la consulta si los tipos de tráfico son exactamente iguales y en realidad no lo son.
Pues perfecto, vamos a ir hablando acerca de estas soluciones, vamos a entrar a hablar un poco acerca de la parte de tecnología de Air Max AC y evidentemente vamos a ir aclarando algunas dudas que puedan ir surgiendo en la presentación. Haciendo siempre el versus entre Air Max y A-Fiber. Recordemos que A-Fiber solamente puede hacer punto a punto, Air Max tiene la flexibilidad de punto a punto y punto multipunto. Air Max o los radios en Air Max están basados en chipset 802.11, entonces son chipsets nativos Wi-Fi sobrescritos con un código propietario que está basado en TDMA. TDMA es un protocolo de ordenamiento de tráfico inalámbrico, lo que buscamos es maximizar el rendimiento inalámbrico, mejorando algunas falencias que tiene el 802.11, y esto nos permite obviamente potenciar una solución costo-beneficio de alto rendimiento. A-Fiber como tal es una solución nativa justamente desde su concepción. Es un equipo que nace siendo un enlace troncalizado, una arquitectura muy interesante. Sobre los puntos que resaltamos de A-Fiber, la latencia más baja, mayor seguridad por el chipset propietario y obviamente una capacidad mucho más alta. En el caso de Air Max AC, Air Max efectivamente nos va a permitir mucho la flexibilidad de los proyectos. Tenemos equipos costo-beneficio bastante económicos, competitivos en los proyectos y nos va a permitir evidentemente obtener buenos rendimientos. Como lo había mencionado, los radios en Air Max AC están basados en 802.11, pero al estar escritos con nuestro código propietario nos permite a nosotros poder mejorar el ordenamiento en los tiempos de comunicación, maximizando obviamente el tráfico. Es muy importante este ordenamiento, sobre todo en redes punto multipunto, ya que usualmente el 802.11 genera un desorden en la comunicación. Este protocolo TDMA, que se ejecuta directamente en los radios estación base, en los radios principales de la comunicación, permite obviamente sincronizar los tiempos de transmisión, los tiempos de recepción de cada uno de los elementos que participa de la red. De esta forma, eliminamos lo que se llama las colisiones inalámbricas o las colisiones de radiofrecuencia, lo cual nos va a permitir tener siempre una menor latencia porque no habría retransmisiones y obviamente al no haber retransmisiones también estamos maximizando la capacidad de la red. Entonces, uno de los detalles, de acá comienzan a entrar algunas de las características y herramientas de la plataforma, es por ejemplo los filtros CDMA. Es muy utópico, muy un sueño, a veces me dicen varios instaladores, tener toda la red bien instalada. Usualmente no tenemos todas las estaciones bien instaladas por algún problema, línea de vista, complejidad en el techo del usuario, o de repente algún problema, la antena se movió después con el tiempo. Entonces, efectivamente, cada vez que una estación afecte o, digamos, trate de perder señal o tenga algún problema de comunicación, podría afectar el rendimiento, porque recordemos que la frecuencia es compartida y eso obviamente hace que el eslabón más débil de la cadena a veces pueda afectar el rendimiento en general de la solución. Pues Air Max AC en la última actualización ya está incorporando lo que es un filtro TDMA. El filtro es de forma dinámica. ¿Esto qué quiere decir? El filtro tiene la habilidad de primero no castigar a nadie, pero ser extremadamente estricto para poder castigar. El filtro, al ser de manera dinámica, solamente va a castigar a las estaciones que estén mal conectadas. Eso quiere decir que si en una celda inalámbrica de unos 20, 30 suscriptores, 40 suscriptores, nosotros tenemos el problema que un par de estaciones se mueven, por ejemplo, de repente hubo mucho viento y cayó unas ramas, movieron el equipo, obviamente el nivel de señal se degradó y eso generó problemas inmediatamente. Entonces, en vez de que toda la red inalámbrica, todo el punto multipunto en conjunto sufra, solamente algunos usuarios, que son los que tengan problemas de comunicación, serán castigados automáticamente por la estación base. La estación base analiza justamente las prioridades, analiza los tiempos de comunicación y obviamente asigna los castigos y detecta que hay problemas en la parte de las comunicaciones inalámbricas. Los radios en Air Max AC ahora están incorporando este nuevo interfaz de gestión. Es una interfaz, como les digo, mucho más intuitiva. Es más, el análisis de espectro que siempre hacen los radios de AC, ahora lo van a poder observar de forma constante, siempre en la pantalla principal. De esa manera ustedes van a comprender si es que tenemos estabilidad, digamos, de repente estamos trabajando en la mejor frecuencia o hay otras frecuencias mucho más libres en este momento. Los equipos en Air Max AC tienen gran cantidad de información, sobre todo en la parte técnica, para
tomar decisiones. Por ejemplo, los equipos tienen algo que se llama el airtime, que es la habilidad de calcular la capacidad en el aire. La capacidad en el aire no es un teórico, sino es un porcentaje exactamente del medio disponible que nosotros tenemos. Los equipos en Air Max AC siempre me consultan por qué hablan de la capacidad. La capacidad es un estimado en base a la técnica de la onda que se está proyectando. La capacidad debería ser muy cercana a la real, hablamos de un 85%, porque la capacidad se mide en UDP, recordemos que el tráfico final es TCP, pero la capacidad igual es un supuesto. Lo que nosotros hacemos con Airtime es justamente comenzar a saber qué porcentaje de capacidad le está quedando disponible o libre al equipo para poder trabajar. Esto en un punto multipunto es muy importante porque nos permitiría justamente saber cuánta capacidad más le queda al sector y sobre todo en un punto multipunto es importantísimo cuando tenemos varias estaciones para saber cuál de las estaciones está comiendo la capacidad del sector, que es uno de los problemas que a veces los clientes comentan. El sector inalámbrico estuvo trabajando muy bien, pero de un día a otro hay problemas, no sabemos cuál de las estaciones es, pues ahora te diría exactamente cuál de las estaciones está consumiendo o comiendo la capacidad. Evidentemente, diagramas de constelación es algo que generan los radios. Los diagramas de constelación tienen que ver mucho con la calidad de la comunicación. Básicamente te explica si la onda está llegando un poco deformada, si la onda está llegando justamente correcta. Es importante que la gráfica llegue en todos los puntos en sus cuadrados. Eso permitiría, obviamente, una mejor estabilidad, mejor rendimiento en las partes de comunicaciones. Uno de los problemas muy frecuentes que yo he detectado y conversando con varios usuarios es a veces el uso de demasiada energía. Entonces los equipos ahora vienen con un sistema de control automático de potencia de transmisión que ajusta la potencia de transmisión de los radios que participan en la red inalámbrica, sea punto a punto, multipunto. O sea, estoy hablando de las estaciones y el radio de la base. Tú pones un objetivo de señal, por ejemplo, como tenemos en la pantalla, menos 50, y el objetivo sería que justamente todas las estaciones traten de alcanzar en sus niveles de señales de recepción menos 50. Pero hay un detalle muy importante que eso hablaba con varios usuarios, la potencia. La potencia de transmisión, mientras más alta es, más lejos nos permite llegar, eso es correcto. Pero mientras más alta es más propensa a deformar nuestra onda. Y recordemos que mientras las capacidades están aumentando, las ondas se vuelven más complejas. Entonces, el equipo analiza exactamente cuánta potencia de transmisión puede usar con el propósito tampoco no de deformar la onda y va haciendo ajustes bastante interesantes y efectivos al mismo tiempo en la comunicación. En este caso les confirmo que todo lo que es el TDMA, el ordenamiento del tráfico, todo lo que es la encriptación inalámbrica AES, que es muy importante, esté activa, es basada en hardware. Eso nos va a permitir obtener gran cantidad de desempeño y obviamente eficiencia en la parte de comunicación. En resumen, el sistema operativo 8, justamente una nueva versión del sistema operativo, es mucho más ligera internamente para el radio para poder trabajar la parte gráfica, es mucho más limpia a nivel de información, mucho más flexible, fácil, intuitiva, con gran cantidad de analítica RF, sobre todo para que los técnicos puedan tomar las decisiones más apropiadas. Perdón. Y obviamente nos va a permitir mucha flexibilidad trabajar en los proyectos. En comparación a lo que es la tecnología anterior, Air Max M, muchos usuarios siempre preguntan cuál es la diferencia y mejora. Efectivamente, la diferencia inclusive se puede notar en los mismos radios AC usando modulaciones más básicas, por ejemplo, como 16 QAM, 64 o 256, que es exclusiva de AC. El motivo por el cual los radios en AC pueden desarrollar más capacidad es que efectivamente sus capacidades internas de procesamiento, sus jitter internos, que son las demoras de comunicación, son mucho más cortas. Eso le permite al equipo aprovechar mayor cantidad de tiempo para obtener, obviamente, mayor cantidad de capacidad. Una de las cosas que justamente ha cambiado en la solución de Air Max AC con respecto a la familia muy anterior es el analizador de espectro. Los radios en Air Max AC incorporan un segundo módulo RF, que es un módulo dedicado exclusivamente a la parte de análisis de espectro, y ahora el segundo módulo también tiene una segunda función, que es generar un pequeño Wi-Fi para la administración del radio. Vamos a explicar un poco acerca de eso, que son las características que trae generación 2. Entonces, en este caso, lo que viene a ser justamente los radios
tienen la habilidad de poder hacer un análisis espectral o una validación de interferencias constante. Eso nos permite comprender cómo está el entorno en cualquier momento, aparte de muchísimas herramientas, desde pruebas de capacidad, herramientas de alineamiento de antenas, SciSurvey de repente para buscar redes compatibles con 811, entre otros. En realidad, una de las características principales por las cuales agregamos el tema del analizador constante es que queremos entregar una herramienta que les permita a los técnicos, sobre todo en redes de punto multipunto, confirmar o buscar siempre la mejor frecuencia disponible. Cuando hacemos un punto a punto, buscar una mejor frecuencia es bastante fácil, lado A, lado B. Pero cuando tenemos un punto multipunto, como tenemos la gráfica, por ejemplo, de unas 10 estaciones o muchas más, a veces esto puede ser un problema porque mientras estamos yendo a la estación número 4, la 8 ya cambió, la 1 también volvió a cambiar. Y es muy importante que esta información quede, obviamente, centralizada. Entonces los radios en modo AP tienen esta herramienta que se llama AirMagic, nos permite centralizar esta complejidad de la información, obteniendo toda la información de manera unificada para poder saber cuál es la eficiencia espectral que nosotros tenemos en este momento. Y el equipo mismo tiene la habilidad de poder verificar si es que tenemos mejores frecuencias para alcanzar mejores tasas de capacidad. Todo esto con el propósito de obtener mejores rendimientos en la parte de comunicación. Entonces los radios justamente en modo AP tienen un hardware extra para manejar toda esta parte del procesamiento. En lo que corresponde a AirMagic, los equipos almacenan prácticamente una estadística de las últimas 24 horas para poder saber exactamente si la frecuencia es la mejor frecuencia en este momento y obviamente no nos va a generar mayores inconvenientes. Inclusive si hemos seleccionado bien la frecuencia, obviamente el equipo nos confirmará que la frecuencia que tenemos asignada es la mejor frecuencia para poder trabajar en la parte de comunicaciones. Y también lo que hemos desarrollado a nivel de tecnologías es la parte de Prisma. Prisma es una tecnología, podemos decir, de atenuación de ruido, una tecnología que nos permite mitigar un poco la interferencia. Para esto hay que comprender cómo la interferencia afecta al radio, es algo que siempre trato un poco de aclarar el problema. Nosotros siempre cuando logremos encontrar el problema, realmente el problema, que es lo difícil es encontrar el problema, la solución siempre es muy fácil. Encontrar el problema en los proyectos inalámbricos a veces es difícil. Por ejemplo, un cliente me dice, sufro de un problema de interferencia. Entonces, si tengo interferencia, debo cambiar el radio. Y digo, hay que analizar cómo la interferencia afecta al producto. La interferencia puede entrar por el radio físico, eso es correcto. Una interferencia que ingresa por el radio físico usualmente es interferencia front to back, o sea, son radios que están en la parte posterior, en la misma torre, que a veces justamente porque la energía sale irradiada en todas direcciones, los equipos generan ese tipo de contaminación. En este caso nosotros tenemos unos radios con tecnología de prisma que vienen a nivel de estructura, housing por así decirlo, totalmente en aluminio, básicamente un sistema de aislamiento, un sistema de blindaje podríamos decir. Así que es muy poco probable que le afecte el ruido. En general el ruido no entra usualmente por el radio, aunque la mayoría piensa que sí. El ruido principalmente entra por las antenas. Y vamos a explicar el motivo por el cual el ruido entra por las antenas. Cuando nosotros generamos la fase de transmisión, nuestro módulo RF genera el canal, por ejemplo, 48 que tenemos en la gráfica, el cual pasa por el amplificador y sale amplificado nuevamente por la famosa antena. Pero las antenas son elementos pasivos, elementos que trabajan en todo un rango de frecuencias. Por ejemplo, las antenas de 5 GHz no trabajan en la frecuencia que tú le asignas en 5, sino trabajan en todo el rango de 5. Por lo tanto, las antenas van a amplificar todas las demás frecuencias. Yo solamente quiero el canal 48, pues la antena va a amplificar del 36 al 150, 165. Entonces, evidentemente eso es un problema. ¿Por qué? Porque si yo quiero escuchar solo el canal 48, la antena me está jugando en contra. Ahora, eso es normal en cada antena. Si a eso le sumamos que la antena dice ser 90 grados, pero en realidad es 120 o 140, eso también es otro problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque si las antenas tienen un ángulo muy grande, es muy probable que generen una fuerza hacia atrás, lo que llamamos un front to back, energía que sale reflejada hacia atrás. Y recordemos que en una torre de comunicaciones, atrás, a menos de 1 metro, tenemos otra solución sectorial u otro enlace. Entonces, antenas que no focalizan bien la señal son un problema.
Por ese motivo en Air Max AC hemos desarrollado antenas que tienen justamente mejor focalización de la señal para obtener ese aislamiento. Pero no solamente el trabajo de la antena, es importante de que el radio nos ayude un poco. En esa parte nosotros hemos desarrollado una tecnología de prisma que lo que hace es trabajar en la etapa de transmisión y recepción. En la etapa de transmisión, el radio genera el canal amplificación del canal 48, pero siempre los radios generan unas pequeñas colas en la transmisión. Evidentemente eso es como normal en los radios. Entonces esa tecnología de prisma atenúa esas colas 30 decibeles. El propósito de atenuarlo en la fase de transmisión es que esas colas no afecten nuestros radios vecinos, por así decirlo. Y de esa manera mejoramos el rendimiento. Pero la ventaja principal del prisma es justamente en la etapa de recepción. Cuando nosotros recibimos, recordemos que la antena sectorial va a amplificar todos los canales o todas las frecuencias, efectivamente la tecnología de prisma, a través de justamente sacando una copia de la longitud de onda de la fase de transmisión, sabe cuál es la longitud de onda, la frecuencia que desea que ingrese, y de esta manera genera una atenuación a los canales adyacentes. Es para mí muy importante aclarar que la tecnología de prisma no puede limpiar el ruido de una frecuencia, eso no es posible, pero sí puede efectivamente mitigar digamos, las frecuencias adyacentes o los canales adyacentes. El motivo es que yo escucho el canal 48, pero al mismo tiempo escucho el canal, digamos, 50, el 60, el canal 46, 52. Entonces, para mí solamente me interesa ese. Entonces, el módulo de Prisma se encarga justo de manejar esa mitigación. La atenuación es de 30 decibeles, lo cual es bastante alto, y eso nos permite mejorar la etapa de comunicación en transmisión y en recepción. Entonces la tecnología de Air Max AC es efectivamente muy diseñada, enfocada, modificada en el tiempo en base a la retroalimentación siempre de nuestros usuarios. Eso nos ha llevado hoy en día a comenzar el desarrollo de lo que es la generación 2 de Air Max AC. La generación 2 de Air Max AC tiene 4 puntos fundamentales. El primero, todos los radios de Air Max AC incorporan un módulo RF Wi-Fi 2,4 adicional. Este módulo no está activo 24/7, solamente está activo en la parte inicial de configuración del producto o cada vez que el equipo sea reiniciado. Prácticamente viene con un periodo de 15 minutos que está activo y luego automáticamente se desactiva. Los radios justamente en generación 2 incorporan este módulo Wi-Fi para simplificar mucho la instalación del técnico. Por ejemplo, ahora el técnico ya no tiene que subir con una laptop a la torre, con su smartphone podría revisar los valores de señal, los valores de configuración y eso le permitiría mayor flexibilidad, por ejemplo, para poder trabajar en los proyectos directamente. El módulo Wi-Fi luego se desactiva ya que el módulo RF secundario, que es parte del AirView, se utilizaría en la banda de 5 para hacer el escaneo. 2. Mitigación de ruido. A nivel de diseño de hardware se ha modificado un poco más el aislamiento interno que los radios pueden tener para lo que es el ruido adyacente o procesamiento de ruidos adyacentes. Entonces los equipos en generación 2 son mucho más resistentes a factores de interferencia. 3. Las potencias de transmisión. Las potencias de transmisión efectivamente son un poco dañinas, como lo he venido mencionando. Mucha potencia puede deformar la onda. Sin embargo, hemos buscado que la amplificación de la potencia sea un poco más limpia. Eso nos va a permitir realmente usar un par de puntos o un punto más de energía. Y eso mejora notablemente el desempeño en la parte de comunicaciones. Y adicionalmente, ya todos los equipos de generación 2 vienen con el sistema de mayor protección de descarga eléctrica, pasando de 6 amperios hasta 20 amperios. Ahora, esta mejora, que es el punto número 4, en realidad está implementada en todos los equipos Air Max y A-Fiber, por ejemplo, fabricados a partir del 2017, de las últimas semanas del 2016. Todos los equipos que presentan esta mejora incorporan un escudo de color azul en la caja, en el caso de Air Max AC, o un escudo de color plomo en las cajas de Air Max M, en la que es la familia antigua. Entonces, todos los radios ya tienen una mejor capacidad de descarga. En el caso de no tener sistema de puesta a tierra o tener una descarga bastante violenta, esto nos permite justamente mejorar la supervivencia del radio en la parte de comunicaciones. Ahora, en el caso que nosotros tengamos un concepto de migración, hay muchos clientes que tienen redes M, por ejemplo, y quieren ir migrando a redes AC. Eso es posible. Es muy importante que los equipos en la parte de AC usen la última versión del sistema de firmware 6. En este caso estamos en la 604 y utilicen justamente en la parte del sistema de Air Max AC la última versión, la 813. Entonces,
Eso nos permite a nosotros poder justamente trabajar una migración tecnológica para poder obtener mejores desempeños. Siempre una de las preguntas muy frecuentes es cuánta ventaja nosotros podemos obtener en una migración tecnológica. Efectivamente, la idea es hablarles un poco del porcentaje a aquellos que ya tienen redes, de lo que podrían ustedes mejorar cambiando justamente o haciendo una migración a Air Max AC. De la capacidad que ustedes puedan obtener en Air Max M, pasar a Air Max AC solamente el radio de la base, o sea, el radio principal, porque llamamos muchas veces el Rocket, efectivamente nos permitiría un incremento de un 12%, a pesar de que la capacidad tecnológica, la técnica de la onda sigue siendo la misma. La ventaja principal es que el radio de Prisma es mucho más rápido y obviamente eso le permite aprovechar mayor cantidad de tiempo a la parte de comunicación. Si nosotros tenemos la mitad de suscriptores M, la mitad C, obviamente hablando de todo lo que es 2 por 2, efectivamente el incremento de mejora puede ser hasta un 33%. Y si toda la solución fuera completamente AC, efectivamente podríamos mejorar hasta un 60% comparado a la solución anterior. Esto es con el propósito de comprender justamente cómo estamos trabajando la parte de compatibilidad. Recordemos que para la retrocompatibilidad es muy importante que, aparte de que los equipos estén actualizados, respetemos siempre el orden en la parte de la torre o la parte que lidera el punto multipunto, usualmente en este tipo de comunicaciones. Es importante que el radio sea C, obviamente un Rocket de Prisma, con el sistema de mitigación de tecnología de Prisma, muy importante para ayudarnos a mejorar justamente factores de ruido. Y los suscriptores pueden ser cualquier modelo loco, M5, por ejemplo, NanoStation M5, NanoBridge, Grid, Lightning, por ejemplo, entre otros modelos que nosotros tengamos, siempre que estén actualizados al último sistema operativo, que es el 6, en este caso el 6.0.4 para ser más exacto. Entonces recordemos que esto es a lo que se está trabajando, estamos haciendo constantes mejoras siempre para obtener mayor cantidad de rendimiento y obviamente tratar de acomodar el software siempre para todos los escenarios posibles. Perfecto, vamos a conversar un poco acerca del portafolio, vamos a ver la parte de hardware y evidentemente vamos a hablar un poco también de lo que son distancias de punto a punto multipunto, que es preguntas muy frecuentes en la parte de la presentación. A nivel de radios estación base, vamos a hablar, o radios Bajul, por ejemplo, que se pueden usar. Recordemos que el término Bajul significa troncales, como radios principales. Tenemos 3 ofertas a la fecha. El equipo número cuarto, el Prisma Station, todavía no ha salido de fábrica. Deberíamos comenzar a despacharlo a finales de mes. Así que, para el momento, ya creo que ya llegó el generación 2 del Prisma, y tenemos generación 1, y tenemos el Rocket 5AC Lite. El Rocket 5AC Lite no tiene filtro de prisma, eso es lo importante aclarar. La capacidad de procesamiento es un poco menor, alrededor de 40.000 paquetes por segundo. En la parte de tecnología de Prisma, generación 1, generación 2, el procesamiento es 50.000 paquetes por segundo, bastante alto y acelerado por hardware. Eso nos permite mucho tener el CPU libre solamente para el procesamiento de los datos. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos en la arquitectura de los radios. La parte de encriptación es por hardware, el TDMA es por hardware. Entonces, efectivamente el rango de operación de los Rockets de Prisma es de 5,1 a 5,8, donde funciona el Prisma. Si ustedes se van a las frecuencias extremas como 4.9, 6.1, efectivamente ya la tecnología de Prisma no puede atenuar los ruidos, pero el radio puede trabajar sin mayores inconvenientes. El Prisma Station es una nueva arquitectura que nosotros vamos a trabajar justamente con antenas de cobertura simétrica. Es un producto que va ya a venir próximamente y obviamente con diversas opciones de antena justamente para generar un factor de cobertura a corta distancia. Los radios de Prisma en este momento ya están incorporando todo lo que es el aislamiento metálico, en generación 2 obviamente un mejor sistema contra el ruido, y siempre una pregunta frecuente es cómo vamos con la sincronización de GPS. Es algo que ya está en nuestro programa beta. Estamos trabajando justamente la parte de sincronización inicialmente con lo que es Air Max AC y posteriormente en modo mixto. En el caso que tengamos suscriptores modo mixto también se está trabajando. Eso debe estar ya bastante maduro, así que en un par de meses probablemente ya sea liberado para poder ser implementado. Entonces estamos haciendo mejoras constantes a nivel de justamente arquitectura de software, arquitectura de hardware en los productos para obtener siempre mejoras muy interesantes y poder maximizar el rendimiento en todo lo que es la parte de comunicaciones. Estos radios, en el caso de los modelos Prisma o Rocket AC Lite, por ejemplo, si lo combinamos con antenas parabólicas, podemos desarrollar pequeños enlaces troncales. Estos enlaces troncales que siempre utilizan antenas parabólicas, es muy importante que tengan siempre su radón
El radome es la tapa aerodinámica para mejorar justamente la estabilidad del enlace, sobre todo en torres que están muy propensas a zonas de viento. ¿Cuáles son las antenas con las cuales podemos combinar nuestro Rocket de Prisma o nuestro Rocket 5AC Lite, por ejemplo? Tenemos antenas de 2 pies y antena de 3 pies. Obviamente la de mayor ganancia es la de 3 pies, la que mayor distancia permite. Sobre las distancias hay una tabla que vamos a tener en la presentación para que ustedes ya sepan exactamente las distancias recomendadas. En las antenas de 2 pies las ganancias son muy parecidas, 30-31 dBi. ¿Cuáles son las diferencias exactamente? La antena LW es una antena más ligera a nivel de estructura, más fácil de armar, vienen 2 unidades por caja y se acopla justamente con un sistema de aislamiento de ruido. La 5G30 tiene justamente el borde lateral para ajustarlo con sistemas de aislamiento de ruido de tipo tambor. Entonces tiene esta flexibilidad, la antena es un poco más rígida en la parte del soporte, el soporte es en forma de T, una sola pieza. Y la antena 5G31 AC, en este caso es una antena que tiene componentes de aluminio, básicamente mayor durabilidad en la parte de corrosión, soporte en forma de T, la parte posterior de una sola pieza, también obviamente mayor cantidad de carga de viento. La amplificación de señal es muy similar, pero la antena 31, en el caso de 2 pies, maneja inclusive mejor aislamiento de ruido que los otros modelos directamente. Y esos son los enlaces que hemos visto para hacer, como decir, pequeños, troncales, ¿no? Enlaces troncales. Eso no quiere descartar que no podamos hacer enlaces troncales con radios más pequeños, pero son los productos más recomendados, en este caso los Rocket de Prisma con antenas Dish, por ejemplo, para hacer enlaces troncales de alta confiabilidad. Ahora, para poder hacer enlaces punto multipunto, obviamente vamos a combinar nuestros radios, en este caso Rocket, los Prisma de ser muy recomendados, con las antenas sectoriales. ¿Se pueden usar OVNI? Sí, lo pongo en la presentación, pero es una pregunta que me hicieron. ¿Podemos usar una OVNI con AC? Sí se puede usar. Recomendado no, porque usualmente la OVNI absorbe mucha cantidad de interferencia y eso puede afectar el desempeño. Las sectoriales en sí focalizan la energía en un ángulo más pequeño, eso permite mayor estabilidad, mayor capacidad de la señal y obviamente es más recomendado para obtener características de desempeño mucho más altas. Cuando nosotros trabajamos con antenas sectoriales, hay que recordar que el mundo en la parte de RF no siempre es perfecto. Hay ventajas y desventajas. Es importante tenerlas bastante claro, estas ventajas y desventajas, para siempre escoger el mejor diseño a implementar en los proyectos. En el mercado ustedes van a encontrar dos diseños de antenas. Van a encontrar las antenas de formato rectangular y las antenas de cobertura simétrica. Le llamamos a veces las antenas de tipo cornete, por ejemplo. El detalle es que cada solución aplica a diferentes escenarios. Nosotros venimos trabajando mucho con antenas sectoriales, lo que vienen a ser las antenas rectangulares, antenas que focalizan la señal en largas distancias. Obviamente, gran cantidad de distancias se puede desarrollar. El ángulo de apertura vertical es muy compacto y el ángulo de apertura horizontal es grande, 60 grados, 90 grados, 45, 120, dependiendo de la antena. Y las antenas cornete tienen la ventaja que tienen una cobertura simétrica. El ángulo puede ser 30 por 30, 45 por 45, 60 por 60, 90 por 90. El problema de las antenas de cornete y las ventajas también que tienen las antenas de cornete, vamos a hablar, es que son muy buenas antenas para corta distancia. Generan muy buena cobertura de energía simétrica en toda la que es corta distancia. Pero lamentablemente su diseño hace que la antena desperdicie mucha energía en la parte vertical y horizontal. Y eso afecta notablemente el desempeño en larga distancia. Si nosotros tenemos zonas que están diseñadas para 1,5 km, 2 km, usualmente una antena cornete puede funcionar bastante bien, pero en largas distancias usualmente generan demasiada pérdida de señal. Por eso es que una antena sectorial para larga distancia siempre va a obtener mayor cantidad de energía y eso va a ser mucho más efectivo. En este nuevo concepto estamos trabajando lo que viene a ser la parte de micronodos en punto multipunto, soluciones que le llamamos las redes de diseño urbano, las otras redes de diseño rural, efectivamente basado en cada uno de los enfoques en la parte de comunicación. Entonces vamos a trabajar esas dos propuestas según justamente las necesidades de los proyectos o de los usuarios en dichas soluciones. Hablando un poco de antenas, una pregunta muy frecuente, me dicen, ¿podemos usar antenas de la familia antigua, Airmax M, como la famosa antena de 19, 120 grados o la de 20, de BIS, que es de 90 grados? Por supuesto que se pueden usar. Pues recuerden
que las antenas no son desarrolladas para una tecnología, sino para técnicamente una longitud de onda, que viene a ser una frecuencia. ¿Las podemos usar? ¿Son recomendadas? Realmente no. El motivo de las antenas básicas, que son costo-beneficio muy económicas, permiten la ganancia, la amplificación, pero son antenas que no focalizan muy bien la señal porque no tienen componente metálico en la parte posterior ni lateral. Entonces, esa falta de componente de aislamiento puede generar de que tengamos fugas laterales, y hay un principio que dice, por donde tenemos fugas en una antena, vamos a tener el ingreso del ruido. Entonces nosotros, efectivamente, estas son las alternativas compatibles, pero recomendaríamos más las modelos de alta eficiencia para obtener mejor desempeño. El iBeam 5A6 y 6120 es un mini sector, el que tenemos del lado izquierdo de AC con radio incorporado, diseñado para unos 25 CPS, genera una cobertura de 1,5 km muy efectivo, es un producto que le hemos pasado a rediseño, ya estamos comenzándolo a despachar nuevamente, estuvo en rediseño, mejoramos un poco la antena para mejorar justamente el efecto front to back, y eso nos va a permitir obtener un poco más de mitigación de ruido en escenarios un poco más saturados. Recordemos que ese modelo Lightbeam 5AC es un modelo ligero para poder obtener justamente ventajas interesantes en lugares de poca densidad. Luego tenemos como antenas intermedias las Titanium, que vienen en versión grande, versión pequeña, pequeña para corta distancia, grande para mayor distancia, y ángulo regulable de manera mecánica, flexibilidad. La antena Titanium pequeña es una que se utiliza bastante en los proyectos de comunicación, sobre todo para corta distancia, ya que la apertura vertical es un poco mayor, eso nos permite mejor niveles de conexión, especialmente si estamos mucho más cerca de la torre. Y la antena grande efectivamente tiene la ventaja del ángulo regulable. Pero en el caso de la antena grande, yo prefiero justamente los otros modelos de antenas, que son las de 60 y 21, tienen el mismo costo y obviamente tienen un sistema de aislamiento muy superior, en realidad, al igual que la antena 90 HD. Estas tres últimas antenas ofrecen factores de cobertura de distancia muy interesantes, una ganancia de amplificación bastante alta. Eso nos va a dar gran cantidad de energía, mayor separación de la interferencia y obviamente, en consecuencia, mayor rendimiento. Es muy importante siempre la antena en lo que es comunicaciones de larga distancia. El radio nos da procesamiento, capacidad, pero sin la antena nosotros no podemos desarrollar la energía y no podemos desarrollar el aislamiento del ruido. Entonces necesitamos mucho de la antena para poder nosotros desarrollar esta parte de comunicaciones y poder obtener los rendimientos que son muy importantes para poder alcanzar grandes capacidades. Estas antenas que tenemos son bastante recomendadas, inclusive es la antena de alta densidad, que son tres antenas en una sola, la 90 HD, en realidad son tres antenas de 30 grados cada una, se puede activar una, se puede activar dos o se puede activar las tres antenas, cada una utiliza su propio radio totalmente independiente para poder obtener tasas de capacidad bastante altas e interesantes. Un comparativo que siempre hago entre las antenas, ahí tenemos la de 45 del lado izquierdo contra la de 90 del lado derecho. La cantidad de energía en ambos casos es igual, exactamente la misma, pero los colores son mucho más intensos en la de 45. ¿Por qué? Porque focalizamos la energía en un área más compacta, eso nos permite mejores niveles de señal y un aislamiento hacia atrás prácticamente total. Eso ayuda mucho a la torre para evitar que los equipos generen contaminación directa uno contra otro. Entonces, a veces recordemos que la contaminación puede ser generada por las mismas antenas que no pueden contener la transmisión de la energía. Pero si podemos focalizarle en un área mucho más específica, nos va a permitir a nosotros tener una mejor estabilidad. En pruebas reales, esto fue compartido por un usuario en el foro con la tecnología de Rocket M5. Siempre cuando un cliente me comenta que tiene problemas de interferencia y efectivamente estas están introduciéndose por la antena, yo siempre recomiendo antes de cambiar inclusive de tecnología, le digo, el primer paso a hacer mejorar justamente las antenas que tenemos, antenas que focalicen mejor la señal. Ahí ya cambió una antena de 90 por dos de 45 con tecnología M y eso nos está permitiendo obtener mejores canales libres, bueno, no 100% libres, pero mucho más limpios, para poder obtener mejores niveles de señal. Recordemos que para obtener el rendimiento tenemos que tener señal, pero también es muy importante tener el famoso concepto del SNR. SNR es la relación señal-ruido, la diferencia de señal-ruido. Si nosotros tenemos esa diferencia, vamos a obtener inclusive muy buenas capacidades. Recordemos que el ruido es principalmente el enemigo más grande que vamos a tener. Y hablando de productos suscriptores, tenemos un nuevo modelo, el ISO 5AC,
Es un suscriptor justamente de antena simétrica, viene con una antena de 45 por 45 grados. Igual la antena es opción de intercambiable, 30, 60, 90. Las antenas de 30, 60 y 90 próximamente ya van a ser liberadas. Por el momento solamente está viniendo el equipo con su antena de 45. Es un CPE de corta distancia, también se puede usar como una pequeña base. Está diseñada para soportar unos 25 CPEs. Es una cantidad bastante pequeña para justamente esos suscriptores que estén muy cerca de la torre, y obviamente está ya potenciado con todas las arquitecturas. La ventaja principal es que el radio está integrado prácticamente al módulo o al el radiador RF. Técnicamente, ¿esto qué significa? No hay pigtails, no hay cables, no hay pérdidas absolutas en la parte interna, y eso mejora el rendimiento notablemente. En la parte de CPEs tradicionales tenemos los modelos NanoBeam, el NanoBeam de 16, el NanoBeam de 19. En el caso del NanoBeam de 19, que podemos observar en la parte inferior, tiene una mejora. Ya tenemos el generación 2, obviamente con las ventajas que hemos venido conversando, y obviamente también tenemos un PowerBeam generación 2. El PowerBeam generación 2 es justamente como el hermano reemplazo, podemos decir, el hermano mayor de lo que es la parte del PowerBeam 400. La ventaja principal que cambia en el caso del PowerBeam, en el PowerBeam sí hay cambios físicos bastante grandes, es en la forma del bracket, como lo pueden observar en la animación. Tenemos un bracket que abraza la estructura en 3 puntos, eso permite mayor estabilidad, el asa que la antena tiene para la facilidad del técnico en la parte de instalación, y obviamente una mayor estabilidad de la antena en zonas de carga de viento. Igual continuamos con los modelos justamente PowerBeam estándar y los PowerBeam ISO. Los ISO son PowerBeam que incorporan aislamiento de ruido lateral. El propósito es mejorar justamente el factor de aislamiento y para obtener mejores características de capacidades en la parte de comunicación. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta para poder alcanzar capacidades muy altas. Los PowerBeam también se pueden usar mucho como enlaces punto a punto. En la vida real se trabajan bastante como punto a punto, y estos PowerBeam ISO sobre todo los desarrollamos para ello. Son pequeños enlaces troncalizados, costo-beneficio muy competitivos que nos permitirían evidentemente desarrollar soluciones, implementar soluciones de bajo costo. Efectivamente, los equipos ISO tienen en la parte posterior aislamiento de ruido, tienen aislamiento de ruido en la parte lateral y obviamente focalización de energía, que es muy importante para alcanzar niveles de señal bastante altos. Luego tenemos los Living. Los Living son justamente 5AC23 o 5C generación 2. Son productos desarrollados justamente para ser suscriptores de banda ancha. Estos radios específicamente tienen un hardware un poco más ligero, costo-beneficio mucho más competitivo, desarrollados básicamente para tráfico de Internet. Igual pueden alcanzar capacidades superiores a los 100 megas en tráfico de Internet. Y inclusive el modelo generación 2 incorpora un nuevo sistema de montaje, un nuevo sistema de bracket para poder tener mayor estabilidad y una instalación mucho más rápida, más fácil en la implementación de torres. Los Living en este caso es un modelo que tiene una fuente especial de PoE. Siempre me preguntan y lo trato de aclarar para que no haya ninguna duda. La fuente puede ser de 0,3 amperios. En realidad la fuente que viene está diseñado para unos 40 metros de cable de red máximo. Sí se necesita más distancia de cable red, que en la mayoría de casos no es necesaria. Se puede utilizar una fuente de medio amperio para llegar a los 80-90 metros, pero se redujo el tamaño de la fuente, obviamente por costo, para hacer un equipo mucho más competitivo, y obviamente no se necesita en la mayoría de casos tanta distancia de cable de red. Entonces, esto nos conduce a la parte de distancias, a la tabla, una tabla que tenemos nosotros de la información de distancias acerca de lo que podemos trabajar. Como les dije, la presentación se las podemos compartir sin ningún problema para que ustedes tengan esta información a la mano. Solamente quiero explicar las tablas porque tenemos varias tablas punto multipunto. Las posibilidades de combinaciones de radios son varias y obviamente por esto es que efectivamente tenemos esta información. En la parte de las filas tenemos los equipos que pueden funcionar justamente como estaciones base, tanto radios más antenas, y en la parte de columnas tenemos justamente los radios suscriptores. En el caso de columnas hay 3 distancias: distancia mínima, distancia ideal y aceptable. Mínima es la mínima, menos de eso no se puede, por sobrecarga de energía. Ideal significa que el equipo desarrolla el 100% de señal, obviamente el 100% de capacidad, y aceptable estamos hablando de un nivel de señal de alrededor de un 40% de la capacidad del equipo. Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, que el NanoBeam de 19, generación 2,
contra un rocket de Prisma generación 2, una antena de 60 grados, podría soportar inclusive distancias prácticamente hasta de 2.300 metros, como bastante buena, se puede forzar más, pero en realidad no deberíamos porque ya generaría demasiada pérdida de energía. Así como tenemos esta tabla, tenemos la de lo que son los live beams, usualmente muy usados para partes de desarrollo de Internet, equipos que con sectoriales de alta eficiencia pueden trabajar 3.500 metros, con sectoriales pequeñas 2.000 metros, o equipos muy cortos como antenas sectoriales pequeñas, alrededor de los 1.500 metros, 1.400 metros. Eso va a depender mucho según efectivamente la instalación. Recuerden que hasta esa distancia el equipo puede desarrollar el 100% de señal, eso necesita una línea de vista despejada y obviamente un correcto alineamiento de la antena para poder alcanzar las capacidades ideales. Y así también tenemos la parte de punto multipunto, inclusive usando los CPEs de mayor cantidad de ganancia, como el PowerBeam 400, 500 o el generación 2 de PowerBeam, que es como exactamente el mismo que 400, y el PowerBeam 620, que es nuestro CPE de mayor cantidad de amplificación de señal, inclusive que en un punto multipunto puede desarrollar 4, 7 kilómetros, por ejemplo, 8 kilómetros, en el caso obviamente de tener línea de vista despejada y altos niveles de alineamiento para obtener el nivel de señal. Pues, ¿qué significa ideal y aceptable? Lo podemos poder ver acá en la resumen, ya un poco más técnico. El nivel de señal está estimado ahí según técnicas de modulación. Y en la parte de la izquierda tenemos una tabla de punto a punto, específicamente según las soluciones que nosotros vamos a trabajar. Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta esta información para poder aclarar las diferentes dudas o a veces inquietudes que tenemos. Hay productos que deben ser usados o forzados para ciertas distancias. Uno de los errores más comunes es a veces forzar un producto más de la distancia recomendada, y si es que nosotros queremos alcanzar el 100% de capacidad, pues obviamente tenemos un poco que seguirnos a las recomendaciones para que no tengamos inconvenientes o pérdida de estabilidad en los enlaces de comunicación. A nivel de arquitectura WIS, justamente tenemos el diseño WIS costo-beneficio, tenemos todo el equipamiento a nivel de concepto de solución, no es un radio, no es una antena, es una solución en paquete, en la cual nosotros tenemos todo lo que es la parte sectorial de la torre, tenemos antenas de corta distancia, larga distancia, tenemos switch de comunicación en la torre y los diversos CPEs que se pueden instalar. Este lo plasmo en costos porque es importante para mí ustedes puedan visualizar cuáles son los costos que nosotros estamos buscando para la parte de la solución. Cuando nosotros tenemos eso aterrizado, acá vamos a tener unos números que son bastante interesantes. A nivel de proyecto, si nosotros lo comparamos contra una solución de Air Max M, el costo es probablemente va a ser muy similar o ligeramente un poco más bajo. Vamos a decir que el costo es igual. A pesar de que Air Max AC en esta tabla nos da un costo mucho más bajo, vamos a suponer que podemos tener localmente el mismo costo. Ahora, ¿por qué el costo de Air Max AC es más económico a pesar de que las estaciones bases son más caras? Usualmente el radio en la parte de AC, en la torre, es más costoso. Sí, no les voy a decir que no. El radio de Prisma por la tecnología, las antenas por el aislamiento, son un poco más costosas. Pero acá viene justamente una característica interesante. El suscriptor en la parte de AC es más económico. Eso nos permite obviamente abaratar el costo a nivel de proyecto. ¿Y cuáles son las ventajas de AC comparadas a M? Las, digamos, 4 o 5 principales en este caso. 60% más de capacidad de megas, lo que ofrece inmediatamente AC. 150 más por ciento de capacidad de procesamiento de paquetes, un tema muy importante, mucha más capacidad, no son 50% más, son 150% más, 3 veces más. Eh, prácticamente, no, claro, prácticamente son, perdón, está mal, son 300% de más de capacidad de paquetes, porque pasamos de 20.000 a casi 50.000. Prácticamente tenemos el doble, un poquito más, como 250 en realidad. Radios de antenas de estación base blindadas, o sea, los equipos tienen aislamiento de ruido bastante efectivo. Los CPE son de alta ganancia, pasamos de una ganancia de 13 dBi a una ganancia de 23 dBi. Eso nos permite 10 veces más cantidad de energía, 4 veces más cantidad de distancia como mínima, es lo que nosotros podemos obtener, y obviamente eso nos va a permitir mayor estabilidad y desempeño en las partes de comunicaciones. Vamos a revisar, porque el tiempo nos va a quedar un poco corto, algunos casos de éxito. Si tienen alguna duda o consulta, por favor formúlenla para poder revisarla. A nivel de casos, he extraído varios casos justamente en nuestro foro, la mayoría
compartidos por usuarios y he resaltado algunos de ellos acerca de algunas características versus distancias, rendimientos, estabilidades y potencias de transmisión. Por ejemplo, este es un caso de un enlace punto a punto en Santo Domingo, un usuario lo compartió, 2,9 kilómetros, una potencia de -4, excelente alineamiento y obviamente poca potencia porque hay mucha contaminación, mientras menos potencia utilice, menos inclusive ya me autocontamino yo y eso me permite mayor estabilidad en la parte de comunicaciones. Migraciones tecnológicas, cambiando un radio Rocket punto a punto de N a 1 a C, prácticamente una actualización de una mejora del 52%, estimamos siempre una mejora de un 60%, eso va a variar según las implementaciones, detalles, pero efectivamente en el primer cambio que el cliente obtuvo, hizo 52% prácticamente de mejora. Inclusive el PowerBeam AC500, este es un punto a punto un poco extremo, es un radio que se recomienda o lo recomiendo yo para 23, 25 kilómetros máximo ya en la fase de degradación. A un cliente hizo un enlace de 105 kilómetros, una capacidad, bueno, un poco baja, la capacidad estimada es alrededor de 20 megas, digamos que Throughput alcanza 10, pero efectivamente es un enlace bastante largo justamente para la capacidad del equipo que estamos planteando. Este es uno más corto, un PowerBeam 5AC500 ISO a 38 kilómetros, un throughput de 125 megas, fluyendo justamente por enlace de comunicaciones. Y así tenemos también puntos multipuntos, donde efectivamente en sectores de coberturas cortas, digamos unos 6 kilómetros, obviamente desarrollando y respetando las reglas de distancia por señal, y obviamente obteniendo buenos niveles de señal, algunos CPEs pueden alcanzar capacidades hasta de 130 megas de descarga. Entonces, efectivamente es posible alcanzar capacidades bastante altas si es que nosotros respetamos siempre los niveles de señal, respetamos las instalaciones y obviamente hacemos un énfasis en poder alcanzar mejores características y desempeños. Inclusive que hay un caso real en el cual el iBeam 5C23 instalado a 3,2 kilómetros contra una sectorial de 20 grados, perdón, de 20 grados, no disculpen, de 45 grados, alcanza un nivel de señal de -57, muy apropiado para poder obtener altas tasas de capacidad y sobre todo estabilidad en la parte de comunicación. Casos de PowerBeam 400 ISO, donde de maneras muy similares, 2,6 kilómetros, una distancia que está dentro del rango recomendado, el equipo alcanza niveles de señal muy altos, estabilidad, comunicación, justamente lo que se busca en los proyectos, tener todo de manera tranquila para no tener contratiempos en la parte de estabilidad de la red. Mejoras en el caso de actualización de antenas sectoriales, esto es simplemente el cliente cambió las antenas sectoriales para aumentar el aislamiento de ruido, tener mayor claridad justamente en la parte de comunicación, tema muy importante para alcanzar las capacidades y estabilidad misma de la red. Luego tenemos, por ejemplo, implementación del ISO Station, como en este caso como tipo CPE, una implementación para alcanzar una capacidad bastante interesante, rendimientos, mucho mayor aislamiento de ruido, obviamente no tenemos ya los lóbulos laterales en la parte de la antena, y eso mejora mucho la comunicación en caso que antenas son bastante pequeñas o de formato muy pequeño. Luego tenemos muchísimas implementaciones donde los PowerBeam ISO, por ejemplo, se han vuelto unos equipos muy favoritos en la parte de pequeños troncales o troncales económicos para poder trabajar estabilidad en la parte de comunicaciones de las redes, tanto privadas, biovigilancia, internet, entre otras. Los equipos están preparados para operar en cualquier tipo de clima, es algo importante también de mencionar, cualquier tipo de altura, obviamente siempre con la protección eléctrica, es un tema que siempre insisto bastante, la protección eléctrica tiene que estar de acuerdo a la norma para no tener inconvenientes y obviamente tener la máxima confiabilidad de la solución. Implementaciones ya de generación 2, estamos comenzando a ver algunas a través del foro. Ustedes podrían también visitar el foro, sobre todo en la parte de inglés. Hay varios casos en los cuales ya están compartiendo algunos usuarios implementaciones de los productos y varios de ellos usuarios están haciendo versus, en versus versión 1, versus versión 2 o comparando diferentes modelos para poder observar justamente las diferentes capacidades de desempeño en la arquitectura de los radios de comunicación. Entonces nosotros también tenemos para complementar unos accesorios en la plataforma que nos van a permitir obviamente alcanzar algunos rendimientos un poco más interesantes. Tenemos por ejemplo para lo que es la Dish LW, el PowerBeam 620, el ISOBeam 620 y el PAC 620. El ISOBeam, que es el más usado, digamos, es el sistema de aislamiento de ruido lateral. El PAC 620 es simplemente un herraje para una instalación mucho más fácil en el caso que seamos primerizos al hacer un enlace de comunicaciones.
Luego tenemos unos accesorios que se complementan con los inyectores PoE. Esto nos permite generar el Wi-Fi en la última milla. Estamos hablando de los Air Gateway. Esto me permite a mí trabajar de una manera muy simple, muy amigable, muy rápida, justamente en la parte de implementación y flexibilidad en los proyectos de la parte de última milla, sobre todo para integrar un Wi-Fi en las conexiones. Nosotros trabajamos nuestro propio cable de red. Ustedes también pueden usar otros cables de red sin ningún inconveniente, pero es importante que recuerden que el cable de red tiene que tener sistema tierra, conectores metálicos y preferencia en lo que es torres de comunicación. Siempre usen cable apantallado. En Argentina, por ejemplo, siempre me comentan unos clientes que tienen problemas con las velocidades de negociación de los equipos. A veces la velocidad se degrada a 100 half o 10 megabits en la parte Ethernet. Si tienen ese problema, es usualmente ruido dentro del cable de red causado por baja frecuencia, torres AM, FM, sistemas de electromagnéticos cercanos, etcétera. Entonces, eso se mejora bastante. Justamente, no digo que se soluciona porque en algunos casos el ruido es muy fuerte, pero sí se mejora bastante cuando tenemos cables con malla. Evidentemente, los cables con malla nos van a permitir mejorar ese desempeño y obviamente tener una mayor estabilidad en la parte de Ethernet de comunicaciones. Los protectores eléctricos, en este caso los Surge Protector que tenemos, los Ethernet Surge Protector, nos permiten mejorar el desempeño, sobre todo en la descarga de la estática mucho más rápida. Este protector lo que hace es en realidad acelerar la descarga, para eso tiene que estar conectado a tierra, si no, no nos va a servir. Tiene que estar conectado a tierra y eso nos va a permitir acelerar la descarga de la estática en el caso de que tengamos demasiada presencia estática en los puertos Ethernet de los radios. A nivel de inyectores PoE, efectivamente estamos trabajando con diversos inyectores en la parte de los radios, así que recuerden, la mayoría viene ya con inyector de 2412, pues 0,5 gigabit, excepto el iBeam de 23 o generación 2, que vienen con un PoE más compacto. El modelo Prisma de generación 2, el nuevo Prisma, sí está viniendo con un inyector de 1 amperio, en el caso que tengan pues los 99 metros prácticamente por decirlo, ya viene con el inyector PoE dentro de la caja. Todos los inyectores PoE diseñados para ser instalados en pared, tenerlo en cuenta por favor, para no tener ningún inconveniente. En la parte de administración, tenemos el software de gestión, el Air Control 2, que está teniendo ya gran cantidad de actualizaciones y agregando mayor cantidad de herramientas cada vez. Este software nos permite monitorear los radios, hacer las actualizaciones masivas, los backups masivos, filtros personalizables. Es un software que complementa mucho las implementaciones y es más que todo se convierte en un asistente para monitorear los equipos y mantener las comunicaciones siempre al disponibles y en línea. Totalmente gratuito para poder usar el software de gestión. Entonces, haciendo un resumen de la charla que hemos tenido, recordemos que tenemos equipamiento justamente de comunicación Carrier Class, soportamos diversos protocolos de VLANs, Span Inter Protocol, tenemos el tema de integración de tráficos múlticast, entre otras características, soporte y garantía siempre con nuestro distribuidor. Agradezco nuevamente a Solution Box por la convocatoria. Ellos cuentan con siempre personal listo para ayudarles, ahí está también mi amigo Javier, que trabaja en la parte de proyectos, así que siempre disponibles para poder asistirles. Comunidad de usuarios en foro, en el caso de que quieran conversar con nosotros, compartirnos sus experiencias o alguna duda, lo vamos a hacer siempre a través de nuestro foro, siempre muy transparente para el canal. Desarrollo continuo del software de los productos con cero costo, entrenamientos y certificaciones en español, la mejor relación precio-rendimiento del mercado y efectivamente nosotros no tenemos un enlace, sino siempre una solución de principio a fin o end-to-end prácticamente para desarrollar los proyectos de comunicación. Recuerden que siempre trabajamos en nuestro foro, siempre muy abierto, inclusive en la parte en español o en inglés, como ustedes gusten, sin ningún inconveniente. Y los materiales de entrenamiento los estamos comenzando a compartir con nuestros usuarios para que justamente puedan aprovechar al máximo los cursos de entrenamiento que nosotros desarrollamos en la parte inalámbrica. Perfecto, de esta manera llegamos a la parte final de la presentación. Justamente creo que hemos ido aclarando diversas dudas, por lo que estaba viendo algunas preguntas hemos ido aclarando en cuanto a lo que viene a ser la parte de las antenas. Preguntaban mucho acerca si las antenas
son importantes o no las antenas sectoriales, en este caso las de AC. Bueno, indispensables no lo son para responder claramente a la pregunta, pero son muy recomendadas para poder tener más aislamiento de ruido y mejores niveles de señal, que es algo muy importante, es algo muy frecuente. Si las soluciones de AC tienen que siempre trabajar con antenas AC, la respuesta es no, pero sí es recomendado que usen las antenas de AC por el aislamiento que estos equipos tienen. En la parte punto a punto pueden usar las antenas de 2 pies o 3 pies en AC, o inclusive pueden usar las antenas de A-Fiber. Tengan en cuenta, las antenas de A-Fiber son compatibles con los radios de AC sin ningún inconveniente, o sea, se pueden utilizar, obviamente si respetamos la frecuencia no hay ningún problema. En la parte de suscriptores me consultan por el living, si efectivamente hay cambios significativos en la parte de distancia. El living en suscriptor, el living 5AC23, que es el suscriptor para tráfico de internet, en la distancia no hay un cambio, más que todo el cambio es físico en la parte del rack de montaje, el resistencia a la interferencia, al ruido directamente. Me preguntan si las antenas también Titanium son recomendables. Sí, efectivamente, yo recomiendo mucho la antena Titanium pequeña para cortas distancias. En el caso de la antena Titanium grande, preferiría ya pasarme a las antenas de AC por costo-beneficio. Obviamente las antenas de AC tienen mucho más aislamiento justamente en la parte de mitigación de ruido. Me piden justamente para ver si las puedo poner para recordarlo. Vamos a ponerlo acá en pantalla un momento. Estas son las antenas de AC, las que tienen justamente el doble check de recomendado. Son antenas de 21, 22 dBi de alta eficiencia, muy buenas en realidad para focalización de la señal. Un aislamiento front to back, la de 45 es prácticamente impresionante. El aislamiento front to back focaliza toda la energía hacia adelante. Es una antena que tiene muy buena capacidad de aislamiento, como les digo, y obviamente es una ventaja muy interesante. La de Titanium también tiene esa ventaja en el modelo pequeño, yo lo recomiendo bastante, pues una antena en formato pequeño con aislamiento. La antena en formato grande tiene el mismo costo que la que hemos visto, así que yo recomendaría igual siempre las antenas de mayor ganancia y un poco de ángulo más controlado para obviamente tener mayor cantidad de sectores. Esto te permite poder aprovechar más el espacio en la torre para poder tener mayor cantidad de equipos disponibles. Perfecto, creemos que he respondido a la mayoría de consultas. Bueno, si tuvieran alguna duda o una inquietud, me pueden ubicar en mi correo o por el foro directamente. Cualquier consulta, quedo bastante atento. Agradezco a todos el tiempo para esta pequeña charla. Estaremos igual programando más seminarios. Igual, siempre quedo yo bastante, como les digo, atento a cualquier consulta que puedan tener y espero verlos próximamente. Igual, la otra semana estoy justamente con los amigos de Solution en el evento, siempre me olvidé el nombre, Pulso IT, creo, Pulso TI. Es justamente un evento de la parte de tecnología. Bueno, voy a estar con ellos por ahí, acompañando un poco en tierras argentinas, así que, bueno, de repente nos vemos con alguien por allá. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos ya en otra ocasión para conversar más acerca de las tecnologías en Ubiquiti. Un fuerte abrazo.